encantado de estar hoy por la mañana ya, viernes 5 de julio de 2024. 5 de julio ya, madre. Bueno, pues empezamos el segundo semestre del año. Y como es habitual, ahora por la mañana, pues tenemos aquí a nuestro doctor, Jaime Aparicio Santos. Buenos días, amigo. Buenos días, Juan José. Muy bien. Buenos días, Esperanza, y buenos días a los oyentes. Muy bien. A mí me gustan mucho las previas de antes de las tertulias, sobre todo las personas que vienen temprano como tú. Hay motivos para comentar. Bueno, Jaime, hoy nos trae algo que parece, en fin, muy tradicional, pero es importante, ¿eh? Porque el que la afecta le perjudica mucho, ¿no? Garrapata y sus peligros. Sí, porque estas semanas anteriores hemos estado hablando de los mosquitos, de los repelentes, de las enfermedades producidas por mosquitos, pero bueno, en este contexto no podemos olvidar que también una de las amenazas importantes, que en algunos lugares incluso durante todo el año, pero que fundamentalmente durante el verano pues hay que tenerlo mucho más presente, porque bueno, digamos que la ropa que llevamos es la mínima y suficiente para cubrirnos, ¿no? Y entonces ahí estamos expuestos a la picadura de muchos agentes, y entre ellos la garrapata. La garrapata, a mí me da, qué sé yo, de tan temprano empezar a hablar de este tema, porque parece que... Sí. Pero bueno, me parece que es importante. En mi Me- espacio yo lo utilizo y creo que el difundir estas cuestiones Buenísimo. es importante, porque teniendo en cuenta que además esto se difunde en otros horarios, pues también hay posibilidad de que otras personas lo escuchen. Perfecto. Entonces, sobre el tema de la garrapata, tenemos que, bueno, para, digamos, centrarnos, que las garrapatas todo el mundo ha oído hablar de ellas, las conoce, sabe, algunos lo sabrán y otros no, son artrópodos, son artrópodos que constituyen uno de los grupos del reino animal, que además está subdividido en varias partes, o sea que los artrópodos no son solo las garrapatas, sino que son muchos otros animalitos e insectos, porque la frase o la palabra artrópodo significa que es un esto que tiene patas articuladas, es un insecto que tiene patas articuladas. Entonces, son artrópodos. Yo he traído aquí Venga. una imagen, Estupendo. de alguna manera, para que, bueno, de alguna... Venga. Qué estupendo, magnífico. Son hematófagos, quiere decir que se alimentan de la sangre, que están presentes en todo el mundo y que además parasitan a diferentes especies de mamíferos, incluido el hombre, pero también parasitan a las aves, también parasitan a los reptiles, o sea que parasitan a un grupo importante del reino animal. Y a esta capacidad parasitaria de los artrópodos se une la propiedad de ser huéspedes intermediarios de diferentes procesos bacterianos, víricos, protozoarios, o sea, de protozoos, que son de una extraordinaria importancia para la salud pública, porque como son los huéspedes intermediarios, por esa misma razón transmiten enfermedades. Fundamentalmente de estos grupos conocemos, de estos artrópodos o de estas garrapatas, fundamentalmente, que de lo que hablamos, conocemos dos grandes grupos, las garrapatas duras y las garrapatas blandas, que se llaman. Las que con mayor frecuencia parasitan al hombre son las garrapatas duras, aunque hay algunas, las garrapatas blandas se equiparan a los conocidos chinchorros, que también pues son artrópodos de la misma naturaleza. En la actualidad, las garrapatas duras se han convertido pues en uno de los principales vectores de enfermedades infecciosas en el mundo. O sea, hablamos la semana pasada de los mosquitos, pero sin quitarle importancia a ellos, tenemos que tener presente que estos animalitos también son muy importantes, como he dicho, desde el punto de vista de la sanidad pública, porque transmiten unas enfermedades y se han convertido, pues eso que a nivel mundial, pues son los que producen más enfermedades después de los mosquitos.
O sea que es muy importante. Entonces, para sintetizar un poco el ciclo vital de estos artrópodos, bueno, desde que ponen los huevecillos hay un proceso, se convierten en larvas, después de larvas en la forma pasan por 3 estadios, la larva, la ninfa y el adulto, que fundamentalmente. Y normalmente el hombre suele ser atacado en cualquiera de esas fases, aunque quizá alguna de las enfermedades más conocidas pues pueda ser ya en los que se producen en la fase adulta. Hay una enfermedad muy conocida desde el punto de vista sanitario, quizá a nivel popular no se conozca tanto, transmitida por garrapata, que es la enfermedad de Lyme, pero esta prácticamente era casi la, junto con otra que es la fiebre botonosa mediterránea, eran quizás las dos más conocidas, aunque había muchas más, ¿no? Pero recientemente se ha estudiado con mucha más profundidad una enfermedad que se denomina según un acrónimo que está compuesto por su denominación en inglés y se llama el de Bonnell. Eso normalmente lo produce o lo contagia en la garrapata en la fase adulta. Ahora haremos una pequeña síntesis de en qué consiste. Fundamentalmente, teniendo esto en cuenta, bueno, para que se tenga una idea de la importancia de estas enfermedades, hablamos de la fiebre botonosa mediterránea. Esta la produce una riquesia, pues hablábamos de bacterias, virus, las riquecias también. Hay una riquesia muy importante, que es la riquesia Connori, que es la que produce la fiebre botonosa mediterránea. Y por tanto es una enfermedad que la denominamos desde el punto de vista sanitario zoonosis, porque está producida, proviene de animales, de un animal. Entonces, una vez que la garrapata pica a uno de los agentes que son el reservorio de la enfermedad, pueden transmitirla al hombre si a continuación, una vez que se han contagiado por esa picadura, la pica al hombre. Entonces, la fiebre botonosa mediterránea, fundamentalmente, bueno, hay un periodo de incubación de unos 7 días, puede oscilar entre 4 y 21 días, y es típica la aparición, aunque la foto no se ve demasiado bien, pero bueno, se puede hacer una idea. Es típica la aparición de una mancha negra, que se puede observar en un porcentaje bastante alto de los casos. Y en los niños puede ser más de una, pueden ser múltiples. Se produce conjuntamente con eso, se produce fiebre, que está presente en todos los casos. Además, ya hablábamos cuando nos referíamos al tema de algunas enfermedades transmitidas por mosquitos, la sintomatología casi que era común, producía cefalea, producía dolores de hueso, dolores de músculo, o sea, artralgias, mialgias. En estas ocasiones incluso produce también una fotofobia, que es una molestia, digamos, ante la claridad. La fotofobia, y también produce conjuntivitis, o sea, produce un enrojecimiento de la conjuntiva. Y al cabo de unos cuantos días, cuando comienza esta fiebre, aparece un exantema, un arrojo, como le llama vulgarmente la gente, que puede ser más o menos generalizado y que, bueno, pues afecta pues prácticamente a todo el cuerpo y suele respetar las palmas y las plantas de los pies. Hay algunas manifestaciones extracutáneas en algunos casos en los cuales la enfermedad adquiere, digamos, tintes más graves, en la que se pueden producir pues alteraciones digestivas. Lo veíamos también en algunas de las otras enfermedades que describimos la semana pasada. Puede haber manifestaciones neurológicas, pulmonares, cardiovasculares, renales, o sea, puede incluso originar un fallo multiorgánico, o sea, puede llegar a constituir un cuadro bastante grave.
La enfermedad esta que decíamos, que últimamente se está hablando mucho de ella, que se descubrió, no obstante, hace ya muchos años, el agente causal, casi pues fíjate, el siglo pasado, en 1937 fue cuando se descubrió, y se descubrió que lo producía una garrapata que se llamaba Dermacentor marginator, y de ahí el nombre que en inglés tiene esta enfermedad, porque es Devonel otívola, que el Devonel de Dermacentor borne necrosis eritema linfadenopathy. Es decir, que con esa denominación está describiendo cada uno de los síntomas que produce, aparte del agente causal, porque produce eritema, produce linfadenopatía, es decir, un aumento de los ganglios linfáticos generalizada, y últimamente, o sea, cuando se descubrió al principio, se atribuía a un tipo de riqueza, le denominaban la riqueza eslovaca, pero con el paso del tiempo ha habido modificaciones y se ha descubierto que hay una riqueza que es la riqueza propia de la que se ve más en España, que es la riqueza de La Rioja, que se llama. Entonces, bueno, pues el cuadro que manifiestan puede ser de estas características. Tiene una particularidad, que es que el agente transmisor de esta enfermedad, que hemos dicho la garrapata, la Dermacentor marginatus, a diferencia de otras, se encuentra mucho más activa en los meses fríos. Y por tanto, así como las otras enfermedades producidas por garrapatas son más frecuentes que se aparezcan entre los meses de abril y octubre, que es el nuestro, ¿no? Que es el nuestro, esta fundamentalmente es más frecuente. No quiere decir que no se pueda producir, que se puede producir en cualquier época del año, pero es muchísimo más frecuente de noviembre a mayo. O sea que la garrapata también está activa en invierno. Claro, esta está más activa en invierno. Vale. Y tiene la particularidad además de que esta enfermedad ataca con muchísima más frecuencia a los niños y a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque tienen una afinidad bastante grande por el cuero cabelludo. Y las mujeres normalmente suelen tener más abundancia de pelo que los hombres. Y los niños también, pero además están a una altura, por la altura que tiene cada niño, mucho más propicia y mucho más expuesta a que, si pasa por una zona donde hay mucha arboleda, mucha vegetación, muchas plantas, pues puede haber garrapatas que tengan un más accesible, mayor acceso. Y bueno, le facilitamos la tarea. Venga. Hay en la clíca, bueno, después del periodo de incubación, que es variable, de 4 o 5 días, aparece una escara necrótica rodeada de un halo eritematoso, se localiza en la cabeza, y muchas veces cuando desaparece esa escara, y además va unida, pues como hemos dicho, a la adenopatía y demás, y a alteraciones musculares y a la fiebre y todo eso, muchas veces deja una alopecia. En una de esas imágenes vemos como una calva, y es una calva, es lo que se llama una alopecia cicatricial, es decir, ha producido una cicatriz y ahí, en ese lugar, ya no vuelve a crecer el pelo. O sea que son las características, bueno, pues quizás a tener mucho más en cuenta en este tipo de picadura. Y la enfermedad de Lyme, de la que hablamos en un principio también, pues, y que era la que mejor se conocía, se denomina también eritema crónico migratorio, porque se produce un exantema, un enrojecimiento de la piel que se va trasladando de unos lugares a otros, y que dura mucho tiempo. Por eso, de ahí de crónico migratorio, va migrando de unos lugares a otros. Está normalmente esta garrapata, pues como la mayoría de ellas, asociada
a lugares forestales y sobre todo aquí en España, donde con mayor frecuencia se produce, aunque no quiere decir que no se pueda producir en alguna otra región, fundamentalmente en la cornisa cantábrica, en el nordeste, se han encontrado, pero también pues se han descrito en otros lugares, como en Galicia, Asturias, zona centro, Castilla y León, incluso en Andalucía, pues se han descrito casos de enfermedad de Lyme. Normalmente este cuadro se suele iniciar en los meses en los que estamos, en los meses julio, agosto, junio, julio, agosto, en pleno verano, ¿no? Aunque la forma en que se contagia, o sea, el estadio del animalito que lo contagia, de la garrapata, normalmente suele contagiar la enfermedad cuando se encuentra en estado de larva, fundamentalmente. Y se encuentra fundamentalmente en zonas húmedas, en zonas templadas, tienen, digamos, el vivero más adecuado para desarrollarse. Entonces, bueno, pues ahora en la actualidad pues tenemos el tema tan conocido del calentamiento global, con lo cual pues hay zonas en las cuales antiguamente no se producían, que ahora por los cambios de temperatura y eso pues se producen y se encuentran cosas que antiguamente no sucedía. Y bueno, pues se ha incrementado incluso, da la sensación de que se ha incrementado incluso la agresividad. Y aparte tenemos que tener en cuenta otra cosa, que precisamente por estas circunstancias que comentábamos, se ha modificado, decíamos al principio, que el reservorio de estas enfermedades, aunque la transmisión era la garrapata, se encontraba tanto no solamente en animales, en el ser humano, y en aves y en reptiles. Pues tenemos hoy día la circunstancia de que las rutas migratorias de muchas aves han cambiado. Y entonces esa es otra posibilidad para que pues se nos presenten cuadros que antiguamente no se presentaban. No vamos a decir nada más porque tampoco interesa, sino simplemente para que se tenga un poco de idea de cómo va el tema qué son las garrapatas, qué enfermedades producen y un esbozo de los síntomas así a grosso modo. Y entonces lo que me parece muy importante es la medida de prevención. Las medidas de prevención, de alguna manera, pues coinciden en cierto modo con lo que veníamos diciendo con el tema de los mosquitos, ¿no? Claro. La medida más eficaz para la prevención de las enfermedades transmitidas por garrapatas es de perogrullo, evitar las picaduras, está claro. Entonces, pues debemos de conocer que las actividades que sean hechas al aire libre, tanto ocupacionales como recreativas, un paseo por el campo, el senderismo, la pesca, una acampada, todo esto, suponen un especial riesgo para sufrir estas enfermedades transmitidas por garrapatas. Generalmente, cuando en zonas de acampada, en zonas de bosque, en zonas donde hay mucha vegetación y donde hay un aflujo importante de personas, debería de haber un anuncio haciendo, digamos, poniendo en alerta sobre la posibilidad de que estas circunstancias se pudieran producir, pero desgraciadamente no las hay. No entonces, pues tenemos que tener presente siempre esto, digamos, por un conocimiento lógico y natural de las circunstancias. Entonces, pues que se aconseja llevar ropas claras en la salida del campo, que permitan identificar perfectamente, porque además tienen hay una forma, cuando vas por el campo hay personas que se dedican al estudio de esto, que van arrastrando un lienzo blanco por el campo y van recogiendo y la estudian después en los laboratorios, son científicos que se dedican a esto. En las actividades al aire libre, pues exponer la menor superficie corporal posible a la intemperie, al aire, sobre todo cuando se va a atravesar por lugares donde se supone que teóricamente pudiera haber este tipo de animalitos.
administrar los repelentes. El repelente tiene que ser un repelente que sea efectivo frente a los artrópodos, que no sea irritante para la piel, y si es posible que no huela o que no tenga un olor desagradable. Uno de los repelentes más efectivos que hay frente a las garrapatas es la permetrina, un antiparasitario que es bastante interesante, bastante importante. La permetrina, que es un insecticida, es insecticida y repelente, o sea, no solamente es repelente, o sea, evita que se acerque, sino que además mata al mosquito o mata a la garrapata en este caso. Y además tiene la particularidad de que presenta una absorción cutánea mínima. Se debe aplicar, si es posible, mejor que sobre la piel, sobre la ropa, porque aunque tenga poca absorción cutánea, siempre algunas hay, entonces eso debe de evitarlo. Hay otros tipos de repelentes menos conocidos, pero que también dan buen resultado, que conocemos todos habitualmente hace muchos años, el DDT, que era el dimetil dicloroetano tricloroetileno, ¿no? Bueno, pues ahora hay, entre las garrapatas está el DET, que es el dietilmetanoluamida, que también repele a este tipo de... Entonces, hay otros muchos, otra de las... Vamos, que no nos vamos a detener en ello, hay otra manera de luchar contra la garrapata, que es evidentemente la desparasitación de los animales. Hoy día, bueno, uno de los transmisores de garrapatas más domésticos, digamos, el perro. Hoy día los perros están extraordinariamente cuidados por los veterinarios y están a cubierto de muchísimas enfermedades. Bueno, pues eso lo tienen en cuenta y normalmente hoy las mascotas están todas desparasitadas, pero hay que tenerlo muy presente, sobre todo los animales que están por el campo, en fin. Sobre todo en las casas de campo, pues en los hogares esto se da con menos frecuencia. Y también otra medida importante es controlar las poblaciones de roedores, que también pueden ser, digamos, portadores, o sea, un reservorio, mejor dicho, de estas enfermedades, sobre todo en zonas de bosque y demás. Y sobre todo, bueno, con independencia de estos mecanismos de protección, hay una cosa que es muy importante, que es que cuando se ha detectado una garrapata y se ha visto y se ha comprobado el lugar donde está, pues hay que extraerla a ser posible. Entonces, la extracción de la garrapata tiene que hacerse de una forma muy cuidadosa. No se dice que no hay que confundir la forma con que se extraen mejor con la forma correcta de extraerla. Pues tú puedes coger la garrapata y darle un tirón y ya está, pero haciéndolo así tienes el riesgo de que se queden insertas en la piel glándulas salivares con toxinas que siguen transmitiendo la enfermedad. Entonces hay un método. Hay métodos, se debe realizar con unas pinzas finas, un borde liso, sin dientes, y se debe introducir la pinza entre la cabeza y la piel, y posteriormente se debe aplicar una tracción constante y firme de forma perpendicular a la piel hasta que se extraiga el artrópodo. O sea, eso es muy importante. Y ahí en esa imagen, de alguna manera, se ve que hay que hacerlo de una manera concreta. Hay que poner una pinza que tiene que ser una pinza sin dientes, ponerla entre la piel y la cabeza y hacer una extracción firme perpendicular a la piel. Perfecto. Aquí otro. Ay, espérate, que esté al revés. Eso, ahí estamos. Entonces, bueno, pues una vez que se extrae, pues se debe de aplicar un antiséptico, es decir, que primero
utilizar las pinzas, tirar con firmeza, no darle la vuelta, no extraerla así de cualquier manera, retorciéndola, sino simplemente haciendo, repito, una extracción firme y perpendicular a la piel. Y después, cuando se ha cogido la garrapata, una cosa que es muy importante tener en cuenta es meterla en un frasquito, conservarla, o en una bolsita que se cierre herméticamente para después poder analizarla y saber qué posibilidades hay de transmisión. Y no cabe la menor duda que a continuación de toda esta operación tenemos que hacer lo que nos duele la boca de repetir: hay que lavarse las manos. Y hay que lavarse las manos y hay que lavar muy bien la zona de la picadura también con agua y jabón. Y una cosa que hay que hacer también hincapié, porque muchas veces se ha utilizado este método y no es correcto y además es muy peligroso, es no utilizar vaselina, no utilizar una cerilla para quemarla, para matar o traer la garrapata, como muchas veces se ha hecho. No logran arrancar la garrapata y hasta pueden hacer que se hunda más y que el problema se acentúe. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, bueno, pues una vez que se ha extraído la garrapata, si no hay ningún problema, pues no hay que hacer absolutamente nada más, sino la prevención mediante los repelentes, la extracción de la garrapata y observar y ver si aparece después algún otro síntoma. ¿Cuándo se debe de acudir al médico? Pues si tras la picadura de una garrapata se presenta una erupción de una forma en forma de anillo de color rojo, o si se produce una zona irritada de la piel, si a continuación a los pocos días se presentan síntomas gripales, si te duelen las articulaciones, si tienes dolores musculares, incluso si tiene alguna modificación, alguna alteración neurológica, pues evidentemente hay que acudir al médico para que ponga en marcha el proceso de diagnóstico, ¿no? Perfecto, pues ha quedado súper claro. Muy bien. Muy ¿Y ahí quedó? Ahí quedó, que no es bastante. Antes que te vayas, me ha escuchado anunciar la cena de Aras. Bueno, tenemos que darle un poquito, ¿no? Sí, dentro de unos días, un poquito más adelante, ya me lo comentó Patro, que bueno, ya se pondrá en contacto con ustedes para ver el momento más oportuno para que venga a hablar un poquito del tema y para que venga a darle el empujoncito definitivo. Y gracias a vosotros por la labor que hacéis. Supongo yo que vosotros sabéis que Aras, uno de los significados, la palabra Aras es en pro de... En pro de, claro. Da la casualidad, en aras de Aras. Pero Aras es en pro de, a favor de... Claro, sí, lo sabemos. Lo sabemos. Lo que dio la casualidad es que en Aras, el acrónimo de Asociación Residencia de Ancianos de San Lucas. Coincide. Y coincide. Pues bueno, pues en pro de Aras, en aras de Aras. Bueno, pues nada, no hay ninguna noticia que comentarme. Noticias nuevas, no. Estamos un poquillo desesperados, pero no cansados. Y ahí estamos dando la lata continuamente, recabando información continuamente, a diario, pero bueno, cuando tropiezas con la administración, paciencia. Ya sabemos lo que pasa. En Casa del Palacio las cosas van despacio, pero ya estamos un poquito cansados porque, bueno, se nos ha prometido, se nos ha concedido, pero no vemos la manera de que eso se haga efectivo, que es lo que tiene que hacerse. Porque si no, todo lo hecho no sirve para nada. No tiene sentido. Entonces ahí no nos vamos a cansar, evidentemente. Muy agradecido, como siempre, de tu labor didáctica y que pase un buen fin de semana. Igualmente. Recuerdo a la familia. Venga. De tu parte. Venga, cuídate mucho. Hasta luego. Esperanza, nuestra pausa y continuamos en esta mañana de Radio Esquina.